Hola, bienvenidos y bienvenidas a Pensamiento Crítico a través de Utopía Comunicaciones. Seguimos conversando en esta coyuntura, estamos en elecciones, estamos en un proceso político con miras a la segunda vuelta que será el domingo 13 de abril. Antes de eso tendremos el debate el 23 de marzo. Ojalá ahí se esclarezca algo y se sepa qué mismo quieren hacer nuestros aspirantes y nuestra aspirante también a la presidencia y vicepresidencia de la República. Saludo esta mañana cordialmente a un conocido de esta casa y de este programa, el empresario agrícola y ganadero Rodrigo Gómez de la Torre. Le agradezco por haber venido a nuestros estudios. Rodrigo, buenos días. Tú como empresario, como hombre inquieto, interesado de la política, un productor, ganadero, como digo, agropecuario, ¿cómo has visto el desarrollo de la campaña electoral en su primera vuelta, los resultados de la campaña electoral y de las urnas ya, tanto para el binomio presidencial, que tenemos dos ya, Luisa González con el señor Diego Borja y el señor candidato a presidente Daniel Noboa Asín y su candidata vicepresidencial, la señora María José Pinto. ¿Cuál es tu lectura? Luego hablaremos también de la configuración de la futura Asamblea Nacional. Rodrigo, bienvenido. Grato estar aquí, Fernando, en estos días. Y solamente algo que hice cuentas del otro día y me llamaba la atención. Los promedios a veces no son perfectos, ¿no? Pero nosotros aquí en el Ecuador vivimos en elecciones. De hecho, si Casi hacemos 2 años, casi, ¿no? Un poco menos incluso. bastante menos. De hecho, si sacamos un lapso de 10 años, y vemos el número de procesos electorales en esos 10 años, sacamos un promedio de una elección cada 6, 7 meses. Claro, de aquí vendrá después la segunda vuelta, de ahí se preparan las elecciones seccionales, pues, alcaldes, prefectos y No, no, no. concejales. Y en Y esa de pronto alguna consulta popular. y alguna consulta popular de por medio, y que la primera, que la segunda, es realmente pasamos, a mi criterio, demasiado tiempo dedicados a la política. ¿Tú puedes decir esto es más democracia, se puede llamar? Yo creería que el pasar en elecciones y hablar solo de política no es más democracia. Yo creo que nos tiene ocupados en lo importante, que es la producción, es lo que es la generación de empleo, es lo que es la certidumbre de futuro. El Ecuador es un país que ahorita bajó algo el riesgo país. Llegamos a 2000 puntos, bajamos a 900, y a raíz del resultado de la primera vuelta ya recuperamos 200 puntos de golpe. Perú es un país que también tiene crisis política, han cambiado de presidentes, ha habido un pocotón de cosas, pero la estructura civil, la estructura económica, la estructura de sector privado, y sector privado somos la gran mayoría, porque es el señor de la tienda, es el señor de los hot dogs, es la gran empresa, Con diferente dinámica, por con supuesto. diferentes dinámicas, pero son decisiones privadas las que rigen en esos espacios. Perú no ha llegado a los 300 puntos en los últimos 10 años. Y nosotros pasamos de 1000, 2000, 1500. Llegamos a ser punteros, creo, en un momento, Llegamos a pelearnos con con Argentina, con Argentina en la Venezuela. época del kirchnerismo, y ahora vemos una Argentina absolutamente estática, estable, cayó la inflación. Sí, va a haber cuestionamientos. Pero ¿reprimiendo qué? Reprimiendo los sueldos, los servicios, las universidades, por ejemplo, de la Argentina, ¿no? Están creciendo varias cosas, porque convenzámonos de algo, aquí nos encanta lo que es gratis. Queremos la universidad gratis, la salud gratis, queremos las vías gratis, queremos todo gratis. Lo que no nos damos cuenta, si yo te doy este esfero gratis, es porque Gracias. yo me estoy sacando el cuaderno tuyo de debajo de la mesa y te meto el Pero IVA, para que no el sea ICE, gratis, el hipotéticamente, impuesto, tienes que generar trabajo, pues. pero es que La el gente, si trabajo, tiene trabajo, es que ahí va a vamos. poder comprar con su ¿Por qué propia plata. Si decía no, por qué decía yo que hablamos demasiado de política? Porque hablamos tanto de política que generamos incertidumbre política. No sabemos qué va a pasar. Chuta, cambiaron de ministro de no sé qué, y se podrá hacer un trabajo, no se podrá hacer otro trabajo. El caso de las oye, de Rodrigo, pero generación, la mayoría han sido solamente empresarios que han gobernado este país. Empresarios o déjame, representantes es del que empresariado. no es solamente quién está a la cabeza,
es cómo está la estructura social en general y de la sociedad misma. Revisábamos el otro día, Billonaco 2 y 3, el proyecto eólico en la zona de Loja, ¿ya? Se firmó en el 2020. Todavía recién parece que van a comenzar a ejecutar el proceso Claro, sí, constructivo este año. con Moreno se firmó. Aromo, finalmente el terreno aplanado del proyecto de refinería que se llamó, parece que va a generar energía eléctrica. ¿Qué ha frenado a los inversionistas? Es la estructura burocrática y normativa que tiene el Ecuador. La falta de política pública y de tener una continuidad. Pues. Ausencia de política pública, no es falta, es ausencia. Porque cada quien viene a inaugurar la república, pues, Rodrigo. Es que eso nos encanta. Entonces, tengo aquí, por ejemplo, cojo de la Real Academia de la Lengua. No, esto de aquí ya no existe. Ahora tenemos hasta que cambiar por poco la forma de hablar y nos vamos a ir por la filosofía. Luego te vas por algún otro tema de arte. O sea, no estamos coherentes y cada uno, lo que tú has dicho, quieren refundar el país. Y recuerdo a un expresidente que decía, no podemos seguir refundando el país cada 4 años o menos, porque estamos refundiendo el país. Y confundiéndolo al país. Y en vez de desarrollar, estamos sosteniendo y manteniendo el subdesarrollo. Con 200 años de república y un poquito más si tienen, tenemos 20 y pico, creo que 21 constituciones. 23 constituciones. De las 23 constituciones, 18 son a través de asamblea constituyente, de plenos poderes. Entonces, rehacemos todo. Cuando deberíamos tener una constitución que se va modificando y actualizando a los nuevos tiempos. Es que las constituciones de la ley de esta república son desastre, estilo sastre, estilo poder, estilo jerarquía. Yo te digo algo. Cuando tú constituyes una compañía, ¿ya? Dices, ok, yo voy a hacer una empresa que se dedique a la construcción de muebles. Y la constituyes en el año 1970, pongámosle a fecha. En el 80 has crecido bien, te ha ido bien y dices, no, quiero crecer y no solamente quiero hacer muebles, también quiero hacer... diversificar la producción. Ir diversificando la actividad de la empresa. Tú no refundas la empresa, tú adaptas la empresa a la nueva visión de acuerdo a las nuevas capacidades. Entonces dices, vamos a hacer muebles, pero también electrodomésticos. Y luego dices, muebles, electrodomésticos y casas. Pero cumpliendo la ley, cumpliendo todo eso. Pero te mantienes, tu escritura de constitución sigue siendo la misma. No es que la empresa en el 80 desapareció y arrancaste con una nueva empresa que hizo. Y puede haber sido de padres a hijos o los padres vendieron la empresa, cambió la administración, pero tú tienes una estructura. A eso me refiero, la importancia de las decisiones privadas. En lo político, perdóname, si en el 2008 queríamos cambiar hasta el escudo. Queríamos cambiar el escudo por el cóndor por el cuy. Prohibido olvidar, decían algunos que se olvidan de todo. Segundo, la ciudadanía universal no era suficiente. Había una propuesta, y pueden revisar en los archivos de la historia, porque eso está, una propuesta en la cual se quería que el Ecuador sea un sitio donde haya apertura total, inclusive para extraterrestres. A ver, ¿tú te estás acordando que lo que yo digo no es falso? Del satélite, todo esto me estás diciendo. Todo esto es verdad. Bueno, Rodrigo, con esta contextualización, hemos hecho una contextualización, sí, ¿verdad? Y la otra que vos decías del ejemplo del carpintero que quiere diversificar y todo eso. Claro. Pero ahí viene, por ejemplo, la quiebra a partir de mediados de los 90 del sistema financiero, entonces fueron por los créditos vinculados, empresas de papel y todo eso. ¿Sí o no? ¿Fue una quiebra o fue un reacomodo? Porque una quiebra implica la desaparición. Lo que tuvimos en los años 90, sí, hubo un problema de desregulación previa, en donde se hizo en la Asamblea Constituyente. Se hizo, no solo viene de la Asamblea Constituyente, no viene de los cuarteles, ¿recuerdas?
Sí, me acuerdo, la Asamblea Constituyente que derivó en la Constitución del 98. Hurtado era el presidente de esa asamblea. Pero el problema no nació en el 78, en el 98, perdón. Nació unos años antes con la desregulación del sistema financiero, ¿ya? Y también, y Y los acordémonos, socialcristianos hicieron su ahí manejo, ¿verdad? hubieron lo que tú sí has dicho, leyes a la medida, no leyes al país ni leyes con una visión de futuro. Y ahí viene un tema. Algo que yo he reclamado mucho es los asambleístas. Ahorita tenemos dos movimientos que van 67, 66, Cabeza a cabeza como en el hipódromo, digamos. cabeza a cabeza como en el hipódromo, y qué bueno acordarse de las carreras de caballos tan queridas en el Ecuador. Eh, pero hay un detalle. Cuando tú haces una ley, ¿ya? No es por un tema de vanidad o porque tengo que cumplir con un requisito de presentar leyes. Yo creo que también la Asamblea tiene una responsabilidad muy grande y es evaluar las leyes que se han aprobado. Por ejemplo, Hacer un seguimiento. sí, pero también una evaluación. Si nosotros tomamos, y voy a tojarte un ejemplo que es palpable el día de hoy. Si nosotros tomamos la ley, a mi criterio, mal llamada de justicia laboral, ¿ya? La que se aprobó en el 2015, ¿ya? Esa ley, las consecuencias nefastas de esa ley fue que de un 49.6 de empleo pleno, se perdieron 4 puntos porcentuales de empleo ese año. A raíz de la aprobación de la ley, el empleo pleno se fue a pique. A esa ley yo le agregaría otra ley, la ley humanitaria. La ley humanitaria es una ley que curiosamente, No tiene nada de humanitario, según el criterio de mucha gente. en el peor periodo de la pandemia, cuando lamentablemente no son comparables las encuestas, pero en el diciembre del 19, nosotros teníamos 38.3, 38.4% de empleo pleno. Nosotros llegamos al 20% de empleo pleno en el Ecuador, porque había efectos externos que nos impedían salir a trabajar. No podíamos ir a las oficinas, estábamos confinados a hogares. Claro, el empresario tiene que ver cómo paga, pues no. No puede vender, no puede trabajar, pero los derechos. Y el SRI a los impuestos. La ley humanitaria lo que hizo fue dar herramientas para poder sostener el empleo. Y curiosamente te voy a decir algo. En los primeros 3 meses de la pandemia se perdieron 300,000 empleos. A raíz de la ley humanitaria, en el siguiente periodo, se recuperaron más de 150,000. Pero no me digas que no hubo excesos, porque hay empresarios y empresarios. Hubieron ciertos excesos y de hecho, que hasta ahora están vigentes. Y de hecho, el veto presidencial propuso ciertas cosas que yo creo que debían haber sido aprobadas, que hubieran derivado probablemente en más excesos, pero que la Asamblea le dijo, esto de aquí no, la fuerza mayor tiene que ser probada en varias condiciones. Rodrigo, bueno, una contextualización muy importante. Para cabalgar ahora sí, cabalgar al asunto de las elecciones del pasado 9 de febrero. ¿Qué piensas tú? ¿Estamos en vísperas de un bipartidismo? ¿La defunción de los partidos tradicionales como socialcristianismo, como el Partido Socialista, el Creo que no es tradicional, Construye que apareció a raíz de la desaparición de Construye y luego con la muerte de Villavicencio se consolidó y llegó con 28 asambleístas? ¿Qué pasa? ¿Cuál es tu lectura de eso? A ver, en los últimos años, y vámonos 8 años atrás, hemos visto que la estructura de Revolución Ciudadana más o menos se ha mantenido estable. Y la que va atrás o adelante, haciéndole contrapeso, ha ido modificándose. Sube y baja, sube y baja, sube y baja. Aparece una, desaparece. En el 21 se peleaba con Creo. En el 23 se peleó ya con la estructura de coyuntura en ese momento que tuvo el actual presidente Noboa. No nos olvidemos, no recuerdo con quién estaba. Ahí Pueblo, y no sé tienes cuánto se llama, alguna un partido del primo o del hermano de Moreno. de Moreno. Sí. Actualmente es ADN. Entonces yo lo que vería más bien es que esto obliga
a dos temas. El primero, estar conscientes que el famoso y mal llamado Código de la Democracia no funciona y que creo que sí debemos repensar un poco una ley de partidos políticos donde haya, así como en alguna medida lo menciona el código, pero haya cumplimiento de lo que se dice. Si tú ya pasaste un número de elecciones y llegaste a un cierto punto, tienes que migrar de movimiento a partido, tienes que estructurar escuelas de formación política, porque no puede ser posible. Y antes de hablar en micrófonos, hablemos del off the records. Hablábamos de Unidad Popular. Unidad Popular saca una votación, El ex MPD, ¿no? el ex MPD saca una votación histórica hacia abajo, muy por debajo, probablemente muy por debajo de los adherentes que tienen registrados en el Consejo Nacional Electoral. Lo mismo que pasa con Creo, lo mismo que pasa con Construye, lo mismo que pasa con Social Cristianos. Más bien, estamos viendo que necesitamos algo que sea un poco más flexible si cabe en los nuevos tiempos. Ya no tenemos estructuras doctrinarias y yo sí creo que deberían ser más doctrinarias. ¿Tú crees que con una ley de partidos políticos y no con este llamado Código de la Democracia que lo permite todo, se puede hacer, por ejemplo, que no hayan partidos o movimientos de alquiler, que no hayan candidatos aventureros y compradores de la candidatura, que no haya así? Ahora mismo ya se habla en la propia asamblea que aún no se constituye, pero ya está electa, de los camisetazos. ¿Se puede corregir algo eso? Y todavía existen los caciques en provincias, mi querido Rodrigo, Perdón, en provincias, en cantones y en parroquias. en todo Y lado, de diferentes, y que les da niveles. exactamente igual de con qué movimiento, con qué número, movimiento, partido, local o nacional corro a la elección, porque mi persona tiene suficiente peso específico en mi zona como para llegar al cargo de elección popular, ¿ya? Y recordemos que hubo un partido que se creó desde el IES, que en su primera elección, Ramiro González. avanza, que en su primera elección precisamente lo que hizo un barrido nacional y saca la fuerza que saca, porque escogió a los caciques de las distintas zonas geográficas. O sea, hay que tener claro eso. El cacicazgo no lo vas a desaparecer, porque viene con una connotación de la sociedad como tal, ¿ya? Pero sí una ley de partidos puede, no te voy a decir obligar a que no te puedas cambiar de camiseta o votar el partido. Eso ya no puedes tampoco coartar la libertad del funcionario, pero sí puedes definir, por ejemplo, que para poder correr las elecciones haya tenido que estar como adherente, Algunos años, quedemos que sean 6 meses. muy poco, O me sea, parece. que sea un año ya, para dar un espacio, pero que ya haya una estructura y una connotación, porque tienes candidatos que corren el lunes con la extrema derecha, el martes con la extrema izquierda, el miércoles se van al centro, el jueves, estando en uno de los movimientos, ya te dice que si gana se va a salir, y eso ya denota que se sienten caciques sin tener Yo la sí creo que estructura. debe ser mucho más de un año, un par Ya, de años, porque puede hay ser. candidatos que ni siquiera han leído si que existe una propuesta de su partido al que le está auspiciando, que no han leído la propuesta de su candidato presidencial, o a lo mejor su propia propuesta se corre el riesgo con la tecnología, que ahora todo le están confiando a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial yo creo que es una gran herramienta para poder apoyarnos en ciertas cosas y hay que tener mucho cuidado que este apoyo no sea un desplazamiento de la inteligencia natural. Va a ser un alcahuete de la incapacidad, de la mediocridad Sí, y claro. del negocio de la política. Yo Claro, ahí esa no es la intención de no, la no es la ley. intención, pero sí hay que ver que tenemos que ir acomodándonos a los nuevos tiempos, trabajar con la inteligencia artificial como una herramienta. En la agricultura no podemos negar que haber salido de la pala y el asadón para labrar potreros o para cultivar, hacer cultivos, ha migrado al tractor y ha migrado ahora a sistemas mucho más Al automáticos. robot en otro lado, Claro, de cosas, ¿no? pero son herramientas que nos permiten. Ya. No es que el tractor va y decide
por sí y mismo. por sí mismo que ahora quiere arar el potrero nuevo o quiere pasar Incluso la profundidad de la rastra y todo ese tipo ese de tipo, pero cosas. son cosas que van como herramientas. Y así debería entenderse la Rodrigo, inteligencia artificial. aquí en Pensamiento Crítico de Utopía Comunicaciones con Rodrigo Gómez de la Torre, un empresario agrícola y ganadero. Rodrigo, con todo esto lo que hemos dicho, creo que son unas de las razones, de las causas, de los motivos que han llevado a los resultados electorales de este pasado domingo 9 de febrero. ¿Quién es para vos? Yo no sé si tú puedes definir. ¿Quién es para vos el señor Daniel Noboa? Daniel Noboa es un hijo de un empresario, nieto de un hombre muy visionario. El abuelo fue alguien que pudo visualizar un requerimiento en el mercado internacional de banano, pudo entender que la dinámica de producción ecuatoriana era permanente a lo largo de los 365 días del año, a pesar de las inundaciones. Y eso llevó, entendiendo que hay una necesidad de mercado y una capacidad de producción, a impulsar uno de los productos que fue un boom del siglo XX. La historia lo dice, muchos No hay dónde comentaristas darle lo vueltas. dicen, por ejemplo, que el bendito señor Luis Noboa Naranjo, ambateño de nacimiento creo que era, Guarandeño. o guarandeño, él nunca terció para las elecciones, él nunca fue ni ministro, creo, nunca, pero él ponía autoridades. Él apostaba a todos los candidatos y a la fin ganaban. Ahí tenemos uno que es Febres Cordero, que es uno de su escuela, que fue presidente. Mire, yo creo que ¿Es o no así? ¿Cómo lo ves tú? no puedo asegurarte, se sabe que sí, Febres Cordero, León Febres Cordero trabajó con En Luis la Noboa Molinera, Naranjo. todo eso, ¿no? Sí, 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 trabajó con él, eso no hay dónde perderse. Y no fue un mal presidente al final del día, ¿ya? Si nosotros nos podemos hacer un balance de presidencias y resultados de las presidencias, viéndolas 10 años después de la Pero el elección, señor Noboa Naranjo, él ponía él, presidentes, yo no sé si ministros ponía presidentes o ministros, o pero financiaba al menos. sí ha habido históricamente dentro de la política, tiene que existir una articulación entre lo público y lo privado. No podemos estar solamente esperando que el público marque la pauta. A mi criterio, a mí me encantaría ver más bien una estructura privada Ya hay una ley que ahora de determine. público-privada. No, no, eso son alianzas público-privadas, eso es otra historia. Sí. Pero que haya una estructura en la cual el sector privado se siente y diga, a ver, servicios de rentas internas, ustedes quieren recaudar 3.000 millones más. A ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ponerle al IVA del 15 al 20? Verá, si usted pone del 15 al 20, esto de aquí se va al diablo la economía y nos vamos a complicar más acá. ¿Qué le parece si en vez de hacer esto, bajamos esto, acomodamos esto y sacamos algo que beneficie? Pero esto es un trabajo conjunto Pero los entre ministros los de públicos y lo economía, los privado. ministros de producción y de industrias, ellos no vienen de los sectores productivos, Vienen de las no cámaras. necesariamente. Y yo te puedo decir, y aquí sí te voy a hablar de un ministro que Ahora vino. mismo está, por ejemplo, uno que era de secretario de la Cámara de Comercio, por ejemplo. Está Ese, el ministro de Industrias, Carlos, acaba Carlos Aldombic. Carlos Altumbi. El caso del ministro, y yo aquí sí lo he mencionado y creo que me gusta mucho la actitud que tuvo. Eh, y si Julio José escucha esto, pues Prado. Julio José Prado, él es un académico. Él trabajó con la Sobanca, Asociación de Bancos Privados, en un tema de desarrollo del clúster bancario, clúster financiero, en donde participaron quienes querían participar, no era obligatorio que nadie se meta. Y cuando llegó al Ministerio de la Producción, yo dije, quiero ver qué va a pasar con Julio José, porque una cosa es la academia o el sector financiero como tal, donde él tiene sus experticias, y otra cosa muy distinta es el sector público, que tiene que interactuar directamente con el sector real de la economía, porque el sector financiero ve la otra cara que no ve el empresario. El sector financiero ve cómo protege los recursos de los depositantes y hace una utilidad, sí, pero no es que como yo le pido plata cuando yo saco un crédito en un banco, probablemente si coincidimos en el banco, yo estoy usando tu plata para mi crédito. Y el banco es el que custodia que a ti no te vaya mal y que a mí no me Es la vaya mal. multiplicación del dinero, Pero es pues. la multiplicación, ¿ya? Cuando estuvo Julio José,
Una de las cosas que más me gustó fue trajo a un experto norteamericano para hablar de clústeres. Entonces el clúster juntaba diferentes empresas, diferentes sectores y decía, ok, pero a ver, entonces la típica la primera reunión siempre se orientó a, ok, necesitamos que el gobierno haga esto, que el gobierno haga esto, que el gobierno haga esto, que el gobierno haga esto. Y ahí teníamos la interrupción. No, cholitos, un ratito. Ustedes tienen esta fortaleza, esta fortaleza, esta fortaleza. ¿Cómo ustedes, entre privados, suman sus fortalezas para no depender del gobierno? Y esa fue uno de los grandes pasos que dio en la forma de pensar. Comencemos por ahí. Yo me acuerdo de dos cosas y con eso seguimos. Por ejemplo, del ministro Campana, ministro de Moreno. Pablo Campana, ministro de Lo mismo de Prado. Ellos generaron una expectativa enorme en cuanto a la inversión extranjera y no se cumplió nada, pues. ¿Y por qué no se cumple? Porque muchas veces tienes problemas de burocracia, tienes problemas de leyes, tienes problemas de leyes cruzadas o de alguna cápita en alguna norma que te complica. Por ejemplo, cuando se quiso hacer, perdón, que voy a regresar a Villonaco 2 y 3 y Araromo. Perfecto, la plata estaba lista. El problema no fue en el Ecuador, el problema fue afuera con los inversionistas. Ok, tengo aquí tantos millones de dólares para poner en el Ecuador. Una inversión, así como pone el puesto de Jodox, pone el que va a armar un proyecto hidroeléctrico, fotovoltaico, lo que sea. Yo voy a poner tanta plata porque voy a recuperar la plata y voy a ganarme un pequeño margen de utilidad. ¿Ya? Eso es una inversión. Rodrigo, Solamente quiero ya concluir esto. termina. Cuando tú pones esa plata, tú quieres ver cómo retorna la inversión. Y justamente en las leyes, incluyendo la ley cero apagones 1.0, no había garantía de pago para el inversionista. Razón por la cual la 1.0 no sirvió para nada. La 2.0 parecería que va a dar resultados. Rodrigo, vamos con esto. Volvamos al señor Noboa. Y ahora el nieto del señor Luis Noboa Naranjo, presidente de la República, 15 meses ya, y quiere ser presidente hasta el 2029. ¿A quién representa ahora mismo? Él representa ¿Tú ahorita te ya sientes a un representado? grupo de votantes. Yo creo que es muy Más difícil. que los votantes. O sea, el No, votante como tal no. es que tienes que tener esa medición. Si yo me pongo Yo a digo ver, si yo empresarialmente. me pongo a ver al votante como tal, el votante es completamente líquido. Tú tienes gente que votó por Luisa o por Daniel en la primera vuelta, que puede cambiar su voto para la segunda vuelta. Ojo, Depende de la no dádiva. estoy, depende del romanticismo, depende de una serie de situaciones que comentábamos también un término actual, es la sociedad líquida. Es una sociedad que fluye de acuerdo al momento, ¿ya? Y esa sociedad está entre los Es 16 coyuntural, ¿no es a cierto? 35 años. Entonces, de los votos que tuvo Yacu Pérez en la elección del 21, que llegó casi al 20%, 18% me parece que fue, decir que esos votos eran de Pachacutic era romántico. Que arrastró votos para los asambleístas es otra historia. Rodrigo, Entonces, es que eso hay que entender. La Rodrigo, elección no es solamente qué tanto me siento yo representado. se ha dicho, por ejemplo, que es un poco incestuoso, Incestuoso. sí, que Ok, interesante el término. poder económico y el poder político estén gobernando este país. Estuvo un banquero gobernando el Ecuador, el señor Lazo, no terminó su periodo, y eso que él se preparó muchos años, no tuvo equipo de gobierno, lo dicen. El señor Noboa, un jovencito, que por varias circunstancias llegó a ser presidente, pero también es un empresario que este rato tiene controlado quizás todas las instancias del país, institucionalmente, vos en el caso de las Fuerzas Armadas, de la policía, tiene controlado. Tiene el poder político como Hasta dónde presidente. es para una democracia es esa fusión entre poder político y poder económico? Hay un tema de equilibrio de poderes, ¿ya? El equilibrio de poderes se da en dos instancias. Usualmente hablamos del equilibrio de poderes, presidencia, asamblea, el De funciones del entuerto, Estado, el ¿no? entuerto este que se mal denomina Consejo de Participación Ciudadana, que la justicia debe ser independiente, ya. Esa es una parte del equilibrio de poderes. Cuando tú ejerces el derecho al voto,
derecho obligado, no es solamente un derecho o una obligación, es una responsabilidad. Debería ser tomada Bajo así. ningún concepto es un cheque en blanco. Yo voté por Guillermo Lasso, convencido, y marqué la papeleta por Guillermo Lasso, y ese mismo día que se dieron los resultados electorales, a mí me llamaron a una entrevista. Y yo les dije, claro, es muy público que yo haya votado Le por diste un él. cheque en blanco a un banquero, pues. Yo no le di un cheque en blanco. Y de hecho, en esa entrevista lo digo. Mi voto no fue un cheque en blanco. Tan no fue un cheque en blanco que así como en el proceso de vacunación estuve muy cercano a apoyarlo y a reforzar y reconocer la importancia del sector privado en ese proceso de vacunación, porque no nos olvidemos que las empresas se volcaron a apoyar al gobierno y se generó un equilibrio de poderes. Cuando salió el proyecto de ley tributaria, fui el primero en salir a decir, a ver, cholitos, un ratito, esta ley no puede ir. Y tuvimos encuentros fuertes con el ministro de Economía, tuvimos encuentros fuertes con gente de gobierno, muchos amigos inclusive, porque no era viable. Yo no estuve nunca de acuerdo en esa norma y eso por suerte tengo en todas mis entrevistas Pero mis cuestionamientos. Rodrigo, no me contestaste hasta ahora. ¿A quién representa el señor Noboa? No, este es un eufemismo que representa a los Pero 4 es que no millones representa, 500 es mil que no votantes. representa, el presidente ¿A representa quién protege? como, ¿A quién defiende? ahí sí, esa es otra pregunta que tiene otra respuesta, porque yo te podría contrapreguntar al revés. Olvidémonos un rato del presidente Noboa, doña Luisa No, es la González. siguiente pregunta que No, te voy a no, hacer. doña Te voy a Luisa hacer la siguiente González pregunta. es ¿a quién defiende? ¿A Maduro? ¿A Correa? ¿A Glass? Porque ahí tenemos un problema más grave, porque si Noboa defiende al sector empresarial, generador de empleo, pagador de impuestos, con problemas, pero que paga impuestos, caso contrario no habría tantos millones de dólares en impuestos que recauda el SRI, A pesar de la a evasión, entonces. pesar de todos los problemas que hay. Podríamos darnos la vuelta y decir, ¿a quién representa la otra señora que tenemos en sus filas un buen equipo de trabajo que Pero, está en México porque no puede regresar al pero no es Ecuador? la vieja confiable decir que en las últimas campañas ha dicho, cuidado porque se desdolariza el Ecuador. Cuidado porque el Ecuador va a A ver, ser una Venezuela. yo, Cuidado con eso. Ahora, ¿qué han dicho por decir algo? ¿Por qué nos preocupamos de lo nuestro? ¿Por qué los empresarios, toda la gente, no ha dicho, el municipio de Quito, por ejemplo, que estuvo buscando la llave para darle al señor González, al presidente electo, disque electo ya, es el presidente electo que se probó con documentos y pero no con está, actas y no con está todo, proclamado nada. que Entonces, porque, pero el por municipio eso de decimos, Quito, por eso hablamos de presidente electo. el municipio de Quito no se ha preocupado en exhortar al presidente Noboa que por favor cumpla la constitución, pida licencia Bueno, electoral. el municipio de Quito no le corresponde No, ese trabajo, ya, le correcto. corresponde al Pero, por Consejo Nacional ejemplo, pedir, Electoral. exhortar al presidente que respete a la vicepresidenta de la Y, a ver, República. ahí hay un tema de No, competencias, ya. ¿ya? Es como que yo le diga al municipio de Quito, por qué no le has dicho nada al Pero municipio de Guayaquil sobre este algo, tema? Porque no le compete, y hablo de municipios en igual pero jerarquía. nosotros en nuestro país tenemos tantos problemas inconstitucionales, legales, y nos preocupamos de otra cosa con ese criterio de la vieja confiable, Rodrigo. A ver, el tema de la vieja confiable, comenzaste mencionando el tema de la dolarización. ¿Por qué preocupa la dolarización? La dolarización se implementó en el año 2000 con un presidente que poco quieren acordarse y nos acordamos de lo malo, pero ese presidente hizo dos cosas históricas que cambiaron la historia. No fue de su intelecto lo que salió la dolarización. Por ahí, por ejemplo, la señora Joy Dinata, que ya falleció, Jugó ella un rol decía que era, importantísimo. A ver, dicen los asesores, algunos dicen que Hurtado, digamos, Maguad era el que menos quería la dolarización. más le asustaba el cambio a dolarización por el tema político. Pero Maguad hizo dos cosas. Ojo, El y Perú. la paz con el Perú. Eso es un cambio histórico en el país. Y dos, la dolarización, que le guste a quien le guste y le cuadre a quien le cuadre.
Y No, para creo, quienes hacemos, y para yo creo quienes que a ya todo este tenemos, rato y el para mirador quienes es un tenemos respaldo, ¿no? memoria, Es un respaldo a pero la para dolarización. quienes tenemos memoria, en diciembre se subían los sueldos, antes de la dolarización, se subían los sueldos en diciembre y ahí se subía otra vez el sueldo en junio, para el segundo semestre. Había 2 incrementos salariales en el año. Y cuando tú ponías en valor dólares, lo que tú recibías en enero era mucho menos de lo que recibías en diciembre, a pesar de haber subido el sueldo 2 veces. Entonces, esa estabilidad económica hace que el dólar tenga mayor popularidad que cualquier presidente. Pero Pero ahorita eso viene, está consolidado, yo creo está que ya consolidado. Pero no. ¿por qué viene el cuco? Viene el cuco porque el candidato anterior, el señor Arauz, salía con el tema de cómo salir del dólar. Y el señor Borja, a quien conozco de muchos años, tiene su documento cómo salir del dólar y no morir en el intento. Entonces, Nadie va a suicidarse, pues no, pero ¿para qué? no A ver, creo. si no vas a suicidarte y no estás queriendo y no estás pensando en eso, ¿para qué escribes sobre eso? Es como que yo escribiera. Y voy a hacer un ejemplo en materia laboral que ha sido uno de mis fuertes. Yo quiero una norma laboral en la cual se duplique el salario cada año, tengamos estabilidad laboral por 2 generaciones al menos, por 2 generaciones, o sea, padres a hijos y hijos a nietos. Ya. ¿Qué consigo con eso? Si yo escribo eso, es porque estoy pensando en eso. ¿Ya? Entonces, si tú tienes esos 2 candidatos a la vicepresidencia que han documentado su posición antagónica con Pero respecto eso al dólar, corresponde a un momento. sí, pero es que esas cosas no cambian. La gente, al igual que las empresas y al igual que las naciones, no se refundan cada 4 años. Rodrigo, vamos terminando. Bueno, estamos con las cartas sobre la mesa, ¿no? Están las O cartas sea, echadas ya. y ya no hay. Según tu punto de vista, qué se juega el próximo 13 de abril en el Ecuador? Indistinto de quién gane, yo creo que necesitamos poner el equilibrio del contrapeso. Cuando en el 2015 se planteó la ley de herencias y plusvalía, nefasto proyecto, nefastas declaraciones, ¿quién le hizo contrapeso al gobierno? ¿Le hizo contrapeso a la Asamblea? No. ¿Función judicial? No. ¿Participación ciudadana? No. Eh, la sociedad civil. Ya, pero La sociedad civil es el contrapeso natural del gobierno. Gane, se reelija el presidente Noboa o gane la señora González. La sociedad civil tiene que reestructurarse, reorganizarse y recuperar ese predominio de equilibrio hacia el poder de turno. Esto podemos estar hablando de la guerra de las alcabalas, aquí en Quito hace varios cientos de años. los estancos, todo eso. Todo eso. Como podemos regresar, aquí estamos cerca del estatua del 10 de agosto Bueno, pero también. ¿cuál es tu palpito? Vos eres, te puedo decir, tú eres un hombre de derecha, Soy un hombre de derecha y soy ya, un hombre que adora la libertad, eres un por empresario, lo que más pero no sea. eres un libertario, ¿no? A estas alturas yo ya no me pongo membretes. Yo defiendo la libertad por sobre todo. La libertad, carajo. ¿Por qué no? Carajo es un término muy común aquí. Y lo ha usado la izquierda cuando había un Alfaro Vive carajo. Ya, ¿Por qué no defender la libertad carajo? pero va con diferentes Pero orientaciones, ¿no? para que no le satanices al carajo, y podemos pensar en un carajillo que con este frío sería maravilloso el café con piquete, para ponerlo Oye, en términos pero ¿cuál es tu locales. palpito? A ver, vos, un empresario, un hombre de derecha, En este momento no hay yo creo que las cartas están sobre la mesa, no hay un escenario claro. Como dije, puede haber migración de votos de los votantes de uno al otro. En la segunda vuelta es un nuevo proceso de cero. pero tanto la primera como esta segunda van a ser con cancha inclinada, desigual, porque el presidente candidato tiene un aparato estatal y tiene unos Pero organismos que le han dejado hacer lo que sea. ¿Tú estás de acuerdo que no haya pedido licencia? yo creo que ese es un tema altamente cuestionable y lo he mencionado en varias ocasiones. ¿Estás de acuerdo con el trato que le ha hecho a la vicepresidenta? No estoy de acuerdo en el trato hacia la vicepresidenta, pero
Tampoco estoy de acuerdo en que las declaraciones de la vicepresidenta no Desatinada y ayudan. todo eso. No, es que también ponte a pensar. Yo no sé cómo llegaron a estar juntos en un binomio, porque esa firma de binomio es un acto voluntario de las dos partes, pero, pero realmente ¿Tú, tú, ahí también tú como que crees no. que lo que dice el señor Lagasque, el ministro de Gobierno, de impedir que se entre al recinto electoral con celular? Ve, esos temas, yo creo que nosotros debemos dejar también de escuchar ciertas cosas. El portar el celular al recinto electoral o a la urna, perdón, yo a veces voy a votar solo. ¿Qué voy a hacer? ¿Decirle al primer fulano de la esquina, No. guárdeme el teléfono? No va a pasar. ¿Qué va a pasar con cualquiera de los dos, la continuidad del señor Noboa o del correísmo con la señora Ruiz? Uno de los temas tan preocupantes que es el asunto de la inseguridad, de la violencia y aparejado a eso como causas, pues de la ausencia de Estado, la falta de El empleo, tema de la la falta de a ver, inversión social, el tema de la falta de empleo tiene que ver con leyes extremadamente proteccionistas, solo leyes. en gran medida. Segundo tema, la incertidumbre para nuevas inversiones. Porque el inversionista que ya está, el que ya está montado aquí, también tiene miedo de contratar Pero ante las desde hace situaciones. rato, porque, Sí, 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 desde hace porque rato. No, no, históricamente no, 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 negativas las inversiones no, en los últimos no, años. no le echo la culpa de eso ni a Novoa, ni a Lazo, ni a Moreno, ni a Correa. En la época del que ahorita ya ni siquiera puede venir al Ecuador, eh, perdóname, se hizo una evaluación de cuántas normas se cambian en el Ecuador, en todo ámbito, todo nivel de jerarquía. Teníamos una estadística de 4.300 normas por día. ¿Quién quiere invertir? O sea, perdón, estamos aquí en este El local. Ecuador no es atractivo, El el Ecuador Ecuador es tiene una inseguro. estructura burocrática que hace que la seguridad jurídica sea incierta y como nos encanta refundar el país el menor tiempo posible, porque no hablemos de 4 años. Si podemos refundarle cada 3, mejor todavía, o cada 2. Eso hace que haya incertidumbre e inseguridad, retirando la confianza para el inversionista, cualquier inversionista. Ahora, déjame completarte. Cuando vemos que la inseguridad está en todas las estructuras jurídicas, izquierdas, derechas, centros, centro-derechas y centro-izquierdas, ¿ya? Eso ahuyenta la inversión. Si no hay inversión, no hay producción, y si no hay producción, no hay empleo. Y tú tienes en el Ecuador, sobre los principales casos, los emprendimientos por necesidad, que son múltiples en el Y país, que la mayoría quiebran, obviamente. y la mayoría quiebran. Y si a esa gran mayoría de empleos tú dices contrate, y tú contratas, y quebraste al año, y tienes una norma laboral que le da al trabajador una estabilidad jurídica de 3 años, obviamente, el tipo lo último que quiere es contratar. Y un detalle, y aquí sí es una cuña comercial, por favor, asesórense, porque en el año 2020, en la pandemia, salió un contrato para emprendimiento que sí permite contratar sin ponerse una espada de Damocles en la nuca, esperando que se rompa para acribillar al Rodrigo, emprendedor. con esto termino que seamos rápidos. Sí, El asunto del crimen organizado, del narcotráfico, es transversal ahora. Está topando a todos los sectores. Y el sistema financiero no está exento. ¿Dónde se lava la plata? Y dice que en Estados Unidos se lava la plata hasta en Wall Street. Aquí en el Ecuador, ¿cómo está el sistema financiero? ¿Qué está pasando con eso? Se habla del sector financiero, del sector inmobiliario, del sector, de un montón de sectores. gracias. No es solo el sector financiero. Realmente cómo se lava, hay muchas formas y por eso creo que la famosa ley antipillos fue un error, porque la ley antipillos tenía que, en vez de pensar en ponerle solamente el impuesto a los automóviles, tenía que buscarse otras formas adicionales de reforzamiento e inclusive en las cosas que estaban en la ley, publicitarlas de mejor manera, todo el refuerzo a la UAFE, todo el refuerzo a inclusive transparencia internacional con temas de lavado de activos, porque el problema del lavado de activos, bien lo has mencionado, no es un problema del Ecuador, es un problema mundial. Este problema es un problema transnacional y aquí sí debe haber ya una articulación entre países confiables con los quienes se pueda hacer.
Contigo es difícil decir ya basta. Con eso sí es lo. ¿Qué piensas tú de la crisis de gabinete que ha tenido el gobierno? ¿Qué piensas tú de la señora Plasencia, Mónica Plasencia? Palencia. Palencia. Sí, Yo sí, no sé, todos nos no sé por qué le confundimos. dice Plasencia, no sé. Porque el Plasencia es un apellido propio del Ecuador y el Palencia es un apellido que Mexicano. viene de México. ¿Qué piensan? La herencia de ellas, dejar un país, por ejemplo, en estos 2 meses y medio, ya van más de 1000 homicidios voluntarios. El 2024, sin haber sido el año más fructífero, entre comillas, de la criminalidad, fue alto como 38% por cada 100.000 habitantes. ¿Qué piensas tú? A ver, hemos visto un patrón que se va repitiendo. En la elección del año 2021, donde se eligió a Lazo, justamente en el mes de enero comenzaron las masacres en las cárceles, masacres extremadamente Y en cruentas. junio se explotó. Explotó, pero fueron en los procesos electorales principalmente. Em, Junio ya vino el acomodo con la parte política, el junio del 22, que fue la otra revuelta en Quito, organizada por un ex candidato a la presidencia, precisamente, liderada por un ex candidato a la presidencia. Pero tuviste una masacre fuerte el mes de enero y febrero, luego bajó un poco los niveles de violencia que se vieron en cárceles particularmente, ¿ya? Luego tú tienes otro proceso de violencia extrema cuando entras del proceso de muerte cruzada y tienes los alcaldes que son asesinados, tienes el asesinato de un buen amigo, Fernando Villavicencio, ¿ya? Que derivan en la elección del 20 de agosto del 2023, donde Daniel Noboa llega a segunda vuelta, ¿ya? Y ahora vemos que nuevamente en un proceso electoral los índices de inseguridad se disparan, ¿ya? Entonces aquí sí puede ser una coincidencia, pero yo simplemente planteo hechos en 3 momentos históricos. Para ti ha funcionado. ¿Hay el plan Fénix? ¿Tú le conoces al plan Fénix? Yo al plan Fénix no le conozco. Ni las cenizas. Tengo mis dudas, dicen que es un plan maravilloso, yo creo que, hay deudas en A todo ese color yo seguramente. creo que hay deudas en ese ámbito, y creo que debemos todavía buscar mecanismos de combatir la delincuencia donde esté trabajando y donde haya una capacitación también, no es solamente un tema secreto del gobierno, sí tiene que haber una articulación con el sector privado para ver cómo buscar mecanismos conjuntos de 13 combatir meses, este tema. 13 meses de la declaratoria de guerra interna en el Ecuador. ¿Qué te parece? ¿Ha funcionado? ¿Ha servido para algo? No compartí en la época de Lazo los decretos de estado De de excepción, emergencia. sí, y creo que seguimos un poco en lo mismo. El tema de guerra permite hacer varias cosas y creo que esas cosas que se permiten hacer en tiempos de guerra no se las ha hecho. El teniente coronel, creo que se llama Barrio Nuevo, que ahora es ministro del Buen Interior. año, Buen año, perdón, buen año. Fausto Buenaño. Fa- No, verás, yo tengo mis reservas de todo lo que se lee en redes, no lo conozco. Sé que estuvo liderando Zona 8 y que hizo un buen trabajo. No sé más, o se evidenció un trabajo interesante de Barrio Nuevo, de Buen Año, ya me Estuvo en Manabí y en sí, sí, sí. Guayas estuvo Sí, sí, estuvo dirigiendo, en la zona pero se caliente. dice que te ha tenido alguna cosa con el asunto de la Que esposa ha de habido un Fito, no tema sé qué ahí. cosa, ¿no? Por eso, a eso yo creo que ese es algo que corresponde al mismo presidente aclarar, porque no, No hay que dejar dudas, ¿no es cierto? Es lo es mejor, evitar las porque dudas, dejar dudas es dejar exactamente. una mecha que cualquiera la puede encender, Así es, ¿verdad? así es. Rodrigo, gracias por haber venido. Creo que ha sido un diálogo ameno, respetuoso, como siempre lo tenemos Siempre. contigo. Señoras y señores, hasta aquí Pensamiento Crítico a través de Utopía Comunicaciones, conversando con el empresario, con el político, con el ganadero, Rodrigo Gómez de la Torre. Aquí, a ustedes saquen sus conclusiones, busquen otras respuestas, porque nosotros no dirigimos nada, solamente damos herramientas de insumos para que ustedes mismos sean los encargados de reflexionar y buscar su propio pensamiento crítico. Señoras y señores, hasta la próxima.